¡Pollos! ¿Queréis aprender una rutina para corregir vuestra hiperlordosis? Pues quédate que te la enseño. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy venimos con un vídeo para corregir la hiperlordosis. Rapidito, ¿cómo medimos una hiperlordosis? Pues básicamente desde la línea sacra, desde la base del sacro a L1, todo aquello que pase de 45 grados estaríamos hablando de que tenemos una curvatura lumbar hiperlordosante. Para evitar lesiones, prepara tus músculos y ligamentos. Usa Fisiocrem con ingredientes naturales. ¿Quieres? Fisiocrem, puedes. Así que ya está definido. Hicimos un vídeo para enseñaros a estirar la musculatura hiperlordosante. Y ahora os traemos un vídeo para tonificar la musculatura que corrige a esa musculatura hiperlordosante. Básicamente la musculatura acortada y que fija la hiperlordosis lumbar son el cuadrado lumbar, psoas ilíaco, pectíneo, aductor largo y corto, cuádriceps femoral, recto anterior, tensor de la fascia lata y sartorio. Estos músculos se ven afectados cuando nuestra postura es incorrecta o sostenida en el tiempo. También puede influir sufrir obesidad, usar tacón alto, lesiones espinales u otras enfermedades neuromusculares. O algo tan sencillo como estar sentado o de pie todo el día. Chicos, primer ejercicio. Ya hemos definido musculatura que vamos a trabajar y que hay que corregir, ¿de acuerdo? Como digo, flexionamos, nos tumbamos en un sitio donde esté duro, en el suelo, ¿de acuerdo? En la cama no me vale, porque luego no vais a poder hacer bien los ejercicios. Vamos a coger consciencia de hiperlordosis, ¿de acuerdo? De anteversión y retroversión. Vamos a irnos a anteversión, en la postura de hiperlordosis. Ella puede meter la mano por detrás de su espalda, ¿de acuerdo? Entonces el primer ejercicio es muy sencillo. Vamos a hacer 2 series de 20 segundos de rectificación de la hiperlordosis, que es la retroversión pélvica. Eso es, contrayendo abdominal, apretando el culete y respirando por la nariz, cogiendo aire 3 segundos, exhalando lentamente 8 segundos. Podemos hacer 2-3 ciclos de respiración y nos iremos a los 20-30 segundos. Venga, sigue dándole, no pierdas contracción, no hagáis apneas. Apretamos y giramos. Ya como veis, no puede meter la mano por debajo de su espalda. Hemos corregido esa hiperlordosis y ya estamos activando esa musculatura en isometría 2 veces 30 segundos. Segundo ejercicio que vamos a hacer para corregir, tonificando la musculatura, la hiperlordosis. Vamos a hacer una plancha muy marcada con retroversión pélvica. Nos vamos a dar la vuelta en un sitio, como digo, estático. Estos ejercicios tenéis que hacerlos 4 o 6 semanas para notar la diferencia. Ella sube en hiperlordosis y nos vamos a retroversión pélvica, haciendo fuerza, respirando y relajando. Como veis, hay una corrección activa, activando mucho la musculatura de los rectos y de los oblicuos, que va a ayudar a corregir nuestra hiperlordosis. La hiperlordosis viene dada muchas veces por esa hipotonía abdominal. Vamos a bajar y a volver a hacerlo muy rápidamente para que veáis cómo marcamos el movimiento. Vamos a subir en hiperlordosis, como estaría nuestra espalda, como lo veis, nuestra espalda, y vamos a corregir, subimos mucho y corregimos. Eso es, y esta plancha nos va a dar una tonicidad que nos va a ayudar a seguir abordando nuestra hiperlordosis. Vamos a hacer al menos 2 o 3 series de 20 segundos. Respirando, sin hacernos daño en ningún momento, vamos bajando lentamente y ahora os toca parar el vídeo y hacer otra sesión de ejercicios. Chicos, tercer ejercicio. Seguimos tonificando nuestra musculatura abdominal. Ahora vamos a centrarnos en los oblicuos, tanto interno como externo, en una combinación de abdominal que es una auténtica pasada. Mirad, chicos, flexionamos para dar estabilidad, acortar psoas. El psoas es un hiperlordosante. Entonces, mirad, vamos a bajar, cogemos aire y vamos a hacer un movimiento de subida lateral hacia la derecha, flexionamos el codo, rotamos hacia la izquierda. Eso es. Y vamos a hacer otra vez abajo. Vamos a hacer 10 segundos la primera posición de la lateralidad y otros 10 segundos la de rotación. Estamos activando oblicuos interno-externo en cada fase. Va a ser 20 segundos separados en 10 y en 10. Este ejercicio es una auténtica pasada. Subimos un poquito, lateralizamos y una vez que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nos tocamos el hombro y llevamos el codo a la espina ilíaca del otro lado, contralateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo.
Cansa bastante el ejercicio, pero nos ayuda a tonificar una barbaridad y nos ayuda a corregir esa hiperlordosis lumbar. 2 y 2, 4. 4 ejercicios, chicos. Fácil. Glúteo y piramidal. Musculatura que rectifica esa hiperlordosis. Flexionamos. Plancha glútea. Súper cómoda. Lo que vamos a hacer es estar 20 segundos arriba, subiendo, haciendo una plancha glútea y rectificando, haciendo una retroversión pélvica. ¿Qué quiere decir? Subimos, apretamos bien lo que es el glúteo, metemos lo que es todo lo que es el ombligo hacia adentro, apretamos bien y tenemos que sentir que nuestro cuerpo ha hecho este movimiento, ¿de acuerdo? Bien fuerte de aquí, bien fuerte de aquí, ¿vale? Mantenemos 20 segundos sin hacer apneas, respirando por la nariz, exhalando por la boca, notando bien esa contracción como nuestro piramidal y nuestro glúteo ya nos ayuda a rectificar. 2 series de 20 segundos. Chicos, quinto ejercicio. Vamos a trabajar aislando el glúteo. Vamos a ponernos en cuadrupedia, vamos a darnos la vuelta en cuadrupedia, vamos a poner las manos en la proyección de los hombros, brazos estirados y encajaditos, las caderas a la altura de las rodillas. Vamos a intentar no hiperlordosar, sino dejarlo neutra, porque yendo en retroversión no vamos a poder, se va a tener que quedar en neutra, y es muy importante ahora hacer 20 pulsiones muy suaves con la pierna flexionada. Acortamos todo lo que es el isquiotibial para que trabaje en extensión la cadera, sin llevarnos a hiperlordosis, sin generar mucha movilidad. 20 pulsiones, despacito, notando cómo toda la zona del glúteo está trabajando. Muy importante, como os digo, no hiperlordosar y cada uno a su nivel. Muy importante flexionar la rodilla para cortar el complejo de los isquiotibiales. Cuando hayamos hecho 20 repeticiones del pie mirando al techo, habremos terminado, pero como os hemos dicho, tenéis que hacer 2 secuencias de al menos 20 repeticiones. Chicos, por favor, 2 series de 20 con la derecha, 2 series de 20 con la izquierda, que la hiperlordosis nos incumbe a las 2 piernas, no solo a una. Vale, chicos, para el sexto ejercicio, penúltimo ejercicio, vamos a necesitar una banda elástica. Podríais hacerlo con unos panties de andar por casa o directamente en un gimnasio con una máquina para trabajar isquiotibial. Muy sencillo, tumbados en una superficie llana y que esté bien fija. Vamos a coger nuestra banda elástica y vamos a ponerla sujeta, pues la podéis sujetar a una mesa, la podéis sujetar a una silla, la podéis sujetar a una puerta, donde vosotros queráis. Y tenemos que hacer un movimiento de vaivén lento, sostenido hasta los 90 grados, despacito, 2 series de al menos 15 repeticiones para trabajar bien. Venga, vamos dándole despacito toda la musculatura isquiotibial, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, ¿de acuerdo? Vamos a reclutar esa musculatura, que es musculatura que nos ayuda a borrar, a corregir la hiperlordosis. Cuando hayamos hecho una pierna, 15 repeticiones, pues vamos a pasar a la otra, atándolo de esta manera, haciendo una corbatita, y cada uno pues trabajará con su resistencia. Venga, le damos un poquito, eso es. No tienes que no poder hacer el ejercicio, simplemente empezar a tonificar. El movimiento tiene que ser lento y continuado. En ningún momento deberían de ser movimientos anárquicos o balísticos como estáis viendo, porque lo que queremos es ganar tonicidad, ganar músculo, ganar tensión. Eso es. Despacito, hacemos la última. Y como veis, esos pequeños tirones son que la musculatura necesita un poco más de cariño. Cuando notéis que van dando tirones, no os preocupéis, porque poco a poco haciendo el ejercicio vais a conseguir hacer un movimiento amplio y lento, que es lo que estamos buscando para corregir esta hiperlordosis. Séptimo ejercicio, extra. De ejercicio tiene poco, porque es una posición que tenéis que mantener y no tenéis que trabajar nada, pero sí que nos ayuda a recondicionar nuestro cuerpo durante unos minutos y borrar esa hiperlordosis, esta exageración de curvatura. Para eso yo voy a utilizar un rulo. Mirad qué grande. Podéis coger varias toallas, varios cojines, incluso alguna estructura de goma espuma que tengáis por casa, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es levantamos y saliendo de lo que son las sacroiliacas, que son estos hoyuelos que tenemos aquí detrás, lo tenemos que dejar justamente la curvatura en la mitad de la estructura que estamos poniendo. Relajadita, respirando. Como veis, hemos borrado la hiperlordosis. Mantener esta postura al menos al final 15 minutitos todos los días nos va a ayudar a decirle a la musculatura y a los ligamentos, al sacro y a las lumbares que tienen que dejar de estar en esa postura de hiperlordosis, tienen que rectificar esos 45-50 grados
que aquí lo estamos borrando, incluso vamos a la retroversión pélvica de una manera natural, normal y sin dolor. Va a oxigenar muchísimo esa musculatura que muchas veces le hace falta estirarse. 10-15 minutos en esta posición para terminar estos pedazos de ejercicios, esta rutina que te va a ayudar a corregir la hiperlordosis. Fisioconsejos, antes de irnos. Chicos, sentido común, si no sabéis si tenéis hiperlordosis, habrá que ir al médico a diagnosticarla, ¿no? Muy importante. Esta rutina de ejercicios no esperéis que sea una varita mágica, tienes que hacerlo durante 4, 6, 8 semanas tranquilamente. Y si dejas de hacerlo durante meses, tendrás que volver a hacerlo para tonificar tu cuerpo e ir modificando. Las modificaciones corporales se consiguen después de meses, incluso años. La hiperlordosis se genera durante muchos años. No esperéis con 2 semanas de tratamiento o de ejercicios notar una mejoría bestial, pero darle tiempo que funciona. Cosas a evitar: estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie en la misma posición. Eso puede hacer que nuestras curvaturas se acentúen o se borren. En este caso se acentúen. Si vamos hacia una hiperlordosis, será más hiperlordosis. No podemos utilizar un tacón alto, un talón alto, porque eso es una estructura que nos va a ayudar a hiperlordosar. Cuidado con el calzado. Últimas 2 cosas. Las personas que tienen obesidad por el peso visceral y por tener hipotónicos los rectos abdominales y los oblicuos, tienden a hiperlordosar, tienden a hacer una hiperlordosis. No cojas peso. El último consejo que te doy: ya que has tonificado toda la musculatura que corrige, ahora te queda estirar toda la musculatura que necesitas para borrar tu hiperlordosis. Así que te dejo un vídeo por aquí y un enlace en la descripción del vídeo donde quiero que ahora vayas y sigas con tu terapia. Espero que te haya gustado esta rutina para corregir la hiperlordosis tonificando musculatura. Seguro que has tenido dudas, déjanos un comentario, pero tienes que ser suscriptor público porque si no, no nos da la vida para contestarte. Estamos haciendo vídeos, directos los martes con diferentes temas y puede que hagamos un vídeo directo en el que te puedes venir a entrenar conmigo y ponerme comentarios de hiperlordosis o de rectificación de la lordosis. Ya veremos porque va a haber tiempo para todos. Como siempre os digo, chicos, darnos un like, suscribiros, activar la campanita que nos ayuda mucho y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.